Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 275 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y por favor recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del océano Atlántico nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, querido, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, dos cosas hay que decir. Digamos que esto le va a encantar a la gente de la OTAN, pero hay que decirlo. Esta es una conexión euroatlántica. Efectivamente, euroatlántica. Efectivamente. Euroatlántica. Y dos, tienes que contarnos, confiésalo, me lo ha contado a mí antes de empezar, pero tenía cierta timidez a la hora de contarlo. ¿Cuántos drones has visto en tu viaje de ida? ¿Con cuántos drones os habéis encontrado? Revoloteaban, 20, 30, ¿no? revoloteaban alrededor de mi avión antes del despegue. Sí. Colgadas banderas rusas, Banderas rusas. fotos de Putin, Fotos de Putin, ya me lo imaginaba. Confeti, papel picado, bueno, claro, de todo he visto por ahí. Sí. Y por cierto, por esa razón, o con ese contexto como trasfondo, las barbaridades pronunciadas hoy por Ursula von der Leyen en Bruselas sobre la guerra en Ucrania, o mejor aún, sobre la guerra en Europa. Porque hoy directamente, querido Fernando, básicamente comenzó de manera formal. Hoy comenzó la guerra entre Europa y Rusia, ¿sí? Alguien podría responder que ya comenzó tiempo atrás, pero bueno, sí, como la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Fernando, si no recuerdo mal, también sí, el nombre, el archiduque de Austria en Sarajevo, bueno, es el día oficial. El príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Efectivamente, hoy el inicio formal, así que ese es nuestro tema de hoy, pero antes quería presentar unas pequeñas imágenes de mi llegada aquí, casi el vuelo muy largo como siempre, entonces casi un día sin conexión y yo aquí a mi llegada a la espera de brisas de aire fresco, racionalidad, algún contraste con la locura europea. Sin embargo, el escenario encontrado aquí, atención. A ver, cualquier cosa posible. Concierto de Javier Milei, el presidente argentino dedicado a esto. Hombre, yo creo que puede tener más éxito con esto, porque con sus reformas económicas se está cargando a Argentina. Esto más inofensivo. Sí, de todas maneras desastroso cantando también, pero el país en llamas, la economía al borde del colapso, también, qué desastre. Para colmo cantando una canción de Charly García, quien jamás convalidaría esto, pero bueno, un músico argentino muy famoso aquí, en toda América Latina también. Además, asediado por las denuncias de corrupción, la última, la del principal candidato de su partido en las elecciones venideras, probadamente conectado al narcotráfico, debió abandonar justo el día de ayer también, finalmente, después de muchísimas acusaciones y pruebas provenientes de la Meca de Milei, Estados Unidos. La propia justicia de Estados Unidos determinó que un capo narco, un líder del narcotráfico internacional ligado al cartel de Sinaloa, realizó una transferencia, esto de manera probada, esto fue documentado por la justicia estadounidense, realizó una transferencia de $200.000 a la cuenta personal del principal candidato de Milei para las elecciones. Así de sutil todo. Por eso, después de unos días verdaderamente increíbles en los cuales participaba en programas en la búsqueda de su defensa, en programas amigos de los grandes medios, y ante la pregunta, señor, ¿cobró $200.000 de
Fred Machado, el capo narco en cuestión, y no respondía. No voy a responder preguntas, no voy a responder agravios, en lugar de sencillamente responder no. ¿Por qué no? Porque efectivamente el dinero apareció, las cuentas, y en ese contexto Milei entonces comenzó esto, ¿no? Soy Un capitalista. concierto de rock. Es que estoy viendo aquí que pone. Sí, porque soy capitalista. Y es capitalista porque canta rock. No veo la conexión, ¿eh? Entre el rock y el capitalismo. Va bien el rock, y sobre todo el rock así, tipo heavy metal y tal, suele ser más bien contestatario, pero bueno. Y en América Latina mucho más, ligados a las luchas contra los gobiernos dictatoriales. Ahí vendiendo su libro, un libro, Javier, La construcción del milagro. Y si querés más, Fernando, para el cierre, esta escena de aquí, atención a esto, atención a esto. Ay, que me da algo, vendiendo el libro. Vamos, que esto le molesta a la izquierda. Sí. Ahí lo acompañan como coristas Lemoyne, Lila Lemoyne, si no recuerdo mal. Esa originalmente su maquilladora. Aquí, bueno, él cantando esta canción hebrea, ahora no recuerdo el nombre, sí, pero bueno, está famosa. Esa es su maquilladora, después devenida una de sus principales candidatas al Parlamento, parlamentaria, una bestia, una bruta, no puede concatenar 2 oraciones, insultando todo el tiempo, y la acompañó cantando en el coro, porque además este tipo mal cantante. Bueno, simplemente como una demostración de mi llegada aquí. A la maquilladora y a Milei, no sé quién más estaba ahí, y mirad que yo canto mal, pero mal. O sea, pero estos, peor que yo. O sea, con el magila, vete a la mierda. Perdón, no sé qué me salía ahí de unas cosas de cuando yo era joven. Pero vamos, que es que era horrible. O sea, yo no sé qué es peor. A ver, en Argentina tenéis un problema, y gordo. ¿Qué es peor? ¿Que triture la economía a Milei o que haga un ataque psicológico de estos de ingeniería cognitiva con las canciones y os deja a todos zumbaos, es decir, desde la cabeza? Ahí tenéis un problema grave. Y luego tenéis otra cosa, que yo no sé si, claro, yo no he podido recabar información, si Trump, visto que está en lucha frenética contra el narcotráfico, además de atacar a Venezuela, va a atacar a Argentina, ahora que se ha probado que está metida, ¿no? Unos bombardeos, ¿no? No se sabe. ¿Tú qué crees? Si la bomba cayendo sobre la cabeza de Milei, yo en ese caso acompañaría la decisión de Trump. Pero más allá de los chistes, Fernando, alrededor de Milei aparecen su hermana, acusada de corrupción, casi probado, porque las propias denuncias en realidad comenzaron en el círculo íntimo de los colaboradores de Milei, y su hermana lo acompaña, y Milei no la puede abandonar por su función de enfermera de Milei. Como Milei, con problemas psicológicos, a veces recordarás las imágenes, hecho caca encima, con ataques de pánico, ataques de furia, bueno, con delirios místicos. Su hermana, hasta no mucho tiempo dedicada a la venta de tortas a través de Instagram, y la medium responsable del contacto con el perro muerto de Milei en el espacio, sí, lo acompaña a un lado como una de sus laderas. La otra, esta chica cantando ahí detrás de él, Lemoyne, Lila Lemoyne, su maquilladora, además antes dedicada a esta actividad de los fanáticos del anime, ¿cómo lo llaman a esto? Disfrazados de personajes de anime. Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí, que se disfrazan de personajes, bueno, sí. Exactamente, esa es su actividad principal antes de su salto al Parlamento, y hasta hace un día su principal candidato para las elecciones de término medio, un impresentable probadamente ligado a la narcopolítica, recibiendo dinero de un narcotraficante, según los propios Estados Unidos. Es el grado de, si esto
hecho una película, uno incrédulo, no, qué locura, qué payasada. Bueno, Pero es tiene el una gobierno de cosa, Argentina. pero tiene una cosa buena, es decir, este tipo de cosas que también pasan en Europa, quiero decir, lo que ponen de relieve es hasta qué punto ya se han caído las caretas y lo que llamamos la democracia liberal, que no es democracia, es liberal, pero no es democracia, son oligarquías liberales o repúblicas oligárquicas, da igual que sean monarquías constitucionales o que sean repúblicas, eso es lo de menos, es que el timo de la democracia liberal, quiero decir, si es que da igual, alguien de verdad se cree que la gente que se presenta en los grandes partidos que pueden llegar a la presidencia o como primeros ministros, etcétera, y controlar el Parlamento, que se presentan para servir a la población, todavía hay alguno que se lo cree, se presentan para robar, como se está viendo en el caso del narco de una Expert, provincia de allí, expert, como José a Luis ver, Expert. la maquilladora esta, ¿por qué ha visto que era la maquilladora de un loco que ha llegado a presidente y ha dicho, aquí estoy yo a trincar, me presento de diputada y a robar todo lo que pueda? Pues esto es igual. Es que la política es esto. Por desgracia, la política entendida en términos liberales, como la entiende toda esta gente, es una manera de enriquecerse rápidamente en Europa y tal, y de vivir estupendamente. Además, como la señora von der Leyen, es decir, la señora von der Leyen vive estupendamente, nadando la abundancia. Vamos a ver, su pelotazo con Pfizer. Es decir, otros que hay por ahí más pequeños. El sueldazo que tiene, todas las prerrogativas y tal. Pues claro que está allí y al final, porque la señora von der Leyen tampoco tiene cabeza para diseñar digamos, un programa antirruso mínimamente coherente, ¿no? Hace lo que le dicen. Bueno, pues están para eso, para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Por eso yo defiendo, pero bueno, esto ya es cada uno que haga lo que quiera. Yo, en mi caso concreto, defiendo que votar es perpetuar un sistema cada vez más degenerado en todos los aspectos y que ya vemos que ya, en última instancia, debido al aborregamiento de los electores, de la población en general, de los ciudadanos, aquí también, o sea, pues dejamos ya que salga cada vez gente más estrafalaria, como pasa a mi ley, es decir, gente más surrealista, más kafkiana, es decir, en Europa igual, es decir, pues como la von der Leyen o compañía, como Elena Barbu, como gente más surrealista, es decir, bueno. Aquí, querido Fernando, a propósito de surrealismo, algunas imágenes de esto. No queríamos comenzar con esto, pero bueno, esto de alguna manera como introducción bueno, esta, la queridísima Lila Lemoine, o Lemoine, en el pasado, ahora ya Vestida de naturalmente más. superheroína o algo así, Sí, ¿no? efectivamente, de She-Ra, la hermana de He-Man. Cuando yo chiquitito, yo viendo los Sí, dibujitos He-Man, de hombre. He-Man, bueno, esta es la hermana She-Ra, bueno, esta diputada, la jefa prácticamente la jefa del partido político oficialista de Milei en el Congreso. Alguna imagen más de la actividad de esta señora, ¿no? De una intelectual de la política. Hombre, yo exigiría Este que fuera Milei, así, al Milei, Congreso, disfrazado este de qué. Milei disfrazado, si no lo recuerdo mal, él lo llamaba un superhéroe inventado por él con el nombre Capitán Libertad. Acá, Javier Milei se vistió de superhéroe para enfrentar a los keynesianos. Esto antes de su elección como presidente. Nuestro presidente, disfrazado bueno, acá bueno, un payaso básicamente, un bufón, un gobierno de Sí, sí, ocupación, pero con un payaso. claro, Esta tremendo. es la realidad de mi querido país. Afortunadamente, de aquí a poco estos señores van a abandonar el gobierno. Por acá más imágenes de la querida, bueno, no, alguna por aquí. Hombre, lo que pasa es que esta gente, De el problema es la que te deja querida el país arrasado. Lila. Sí, no, y completamente endeudado, porque es el Claro, objetivo, básicamente. claro. Acá Lila Lemoine, ahí a la vista sus personajes, esta es su actividad. Bien, No, pero sí, esto es
un ejemplo de que cualquiera, hasta el más humilde, puede llegar a ser diputado, porque en el fondo la democracia liberal funciona. Hay trasvase de personas, ¿no? Desde el más pobre puede llegar a diputado, el más loco puede llegar a presidente. ¿Qué más se puede pedir? Es decir, hay que... Claro, es decir, ¿y por qué a mí no me eligen algo? De apuestos... Sí, ¿no? Claro, a mí me da igual, a lo que sea. Es decir, y me resuelve la vida, uno no pasa de semipobre. Es decir, me resuelven la vida, una cosa de esta. Yo estoy dispuesto, a ver, si hace falta, yo estoy dispuesto a vestirme de lo que haga falta, ¿eh? No tengo problemas. Incluso Vamos. con los escotes de Lila Lemoyne también, Yo me ningún pongo problema. un escote espectacular. Ahora que estoy gordito y tal, vamos, no veas. Es decir, yo me pongo un escote hasta el ombligo. Además, el grado de delirio ideológico en el discurso de uno de los múltiples discursos pronunciados en este concierto de rock, presentó a la izquierda, ese ente fantasmagórico en la cabeza de Milei denominado la izquierda, como el asesino o la asesina de Charlie Kirk. Y después de eso comenzaron con la canción esta hebrea, Hava Nagila, o Hava Nagila, ¿no? Cuando en realidad los propios miembros del movimiento político conocido como MAGA, del trumpismo, están presentando pruebas de la posible implicación de los servicios de inteligencia israelíes en el asesinato de Charlie Kirk, ¿sí? Candice Owens, la periodista republicana, trumpista, etcétera, etcétera, yo veía un vídeo y donde te estaba diciendo clarísimamente, es decir, te lo dice ella, Charlie Kirk, en sus últimas conversaciones en redes sociales y tal, decía que él se mantenía firme, que por defender ciertas cosas donantes de sionistas le habían retirado hasta $2 millones, que no es ninguna tontería, es decir, pero que él estaba dispuesto a seguir en su línea, ¿no? De lo que creía, y que le había decepcionado el Estado de Israel y que estaba viendo que, pues esto, que era un timo todo esto. 48 horas después lo asesinaron. Esto lo está diciendo Candice Owens, o sea, que se puede ver en cualquier lado, ¿eh? Bueno, pero como Milei sin una palabra de inglés, evidentemente esto no visto, y para él la izquierda, quien efectivamente perpetró el asesinato de Charlie Kirk, y bueno, su ídolo Trump también acosado por la izquierda internacional, Bolsonaro, el intento de asesinato de Bolsonaro años atrás también por la izquierda, y el país, según él, en una suerte, el país aquí Argentina, en un milagro económico, cuando hasta hace poco, al borde de una corrida económica retrasada unas semanas nada más por el anuncio de Trump, ficticio, de un salvataje, pero eso generó un respiro para el gobierno en una permanente huida hacia adelante de crisis económica, colapso inminente, salvataje del Fondo Monetario Internacional, salvataje a través del blanqueo de divisas de argentinos en el extranjero, salvataje de Trump, pero bueno, mucho tiempo más no va a poder con... Hasta las próximas elecciones, ¿no? Que son hasta octubre, hasta ahora. Vale. Después seguramente una devaluación terrible, con lo cual un desastre nuevamente, pero él machaca y machaca con el milagro económico de la Argentina, una realidad paralela en Narnia, los tipos estos en Narnia, algo parecido a lo de Europa, Fernando, porque las palabras de Ursula von der Leyen de hoy también en Narnia, solo que aquí por lo menos sin el riesgo de una guerra contra Rusia, esa es la diferencia. Sí. Pero bueno, los políticos ya hace tiempo que en Occidente han abandonado la idea de que tener un cierto apego a la realidad. No. Si tú, ya sabes, aquello de que si la realidad no coincide con tu discurso, pues adapta la realidad a tu discurso, no al revés. Pues estamos en eso. El concepto de disonancia cognitiva, efectivamente ese. Realmente. Estamos en Fernando, eso. Bueno, comenzamos con el tema. Un momento que me está pasando un dron ruso. Ya ha pasado.
Ya podemos seguir. Ah, este sí, acá transatlántico, acá he visto recién también. ¿Qué velocidad? Sí, Este de los también. hipersónicos, Fernando. Uy, como veas, yo ahora mismo en las calles de Madrid tiene uno que ir esquivando drones, de tantos que hay. Sí, Es sí, decir, sí, sí, sí. esquivando, pues no se puede. Pero bueno, esto es lo que Em, hay. Menos mal que Ursula nos va a salvar con su muralla antidrones en toda Europa. el discurso de hoy, Madre mía. esto ya más tragicómico porque Sí. básicamente en su discurso básicamente realizó una declaración de guerra. Acá así comenzaba el discurso de hoy en Bruselas de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la asamblea de los eurodiputados, el Parlamento Comunitario, perdón. Aquí la presentan. Y para colmo, antes de la declaración de guerra, en el contexto de la política pop, por un lado un discurso guerrerista, pero por otro lado el detalle cándido, risueño de esta señora presentándola de la siguiente manera. Atención. Now I give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Le doy la palabra a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, I take the opportunity to wish her a very happy birthday. y uso la oportunidad para desearle un muy feliz cumpleaños. ¡Ay, ay, qué tierno! ¡Ay, qué emociono! ¡Que me emociono! ¡Qué detalle! Guerra y ternura, Fernando, concatenan ternura, las claro, es la combinación emociones ideal. humanas de punta a punta, espectacular. Efectivamente, de lo que se trata es que la gente no piense, que libere las emociones. Es decir, Ella ahí sonriente y a partir de ahora la declaración comienza su discurso. Madam Minister, honorable members. Bueno, presidenta, honorables miembros, ministros, etc. Something new and dangerous is happening in our skies. Algo nuevo y peligroso está sucediendo en nuestros cielos. In just the past 2 weeks, MiG fighters have violated Estonia's airspace. Solo en las últimas 2 semanas, cazas MiG rusos violaron el espacio aéreo estonio. And drones have flown over critical sites in Belgium, Poland, Romania. Y drones sobrevolaron sitios críticos en Rumania, Bélgica, Polonia, Denmark and Germany. Dinamarca y Flights Alemania. have been grounded, jets scrambled. Los vuelos civiles fueron paralizados, fueron convocadas las defensas aéreas de los países limítrofes. And countermeasures deployed to ensure the safety of our citizens. Make no mistake. Y se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Señoras y señores, no se equivoquen. This is part of a worrisome pattern of growing threats. Esto es parte de un patrón creciente de amenazas directas. Across our union, undersea cables have been cut. A lo largo de nuestra unión, cables submarinos fueron cortados. Airports and logistic hubs paralyzed by cyber attacks. Aeropuertos y nodos logísticos fueron paralizados por ataques cibernéticos. And elections targeted by malign influence campaign. Y elecciones fueron manipuladas por campañas de difamación en las redes. These incidents are calculated to linger in the twilight of deniability. Estos incidentes están pensados para ser confundidos en el ámbito de lo negable. This is not random harassment. Esto no es un abuso, un acoso random, un acoso aleatorio. It is a coherent and escalating campaign to unsettle our citizens. Es una campaña coherente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, Test our resolve, divide our union, dividir a la Unión,
testear nuestra resolución and weaken our support for Ukraine, and it is time to call it by its name. y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Y es hora de llamar a todo esto por su nombre. This is hybrid warfare. Esto es una guerra híbrida. Acá la declaración de guerra, Fernando, ¿eh? Sí, sí, sí. Europa en guerra, un poquito más. And we have to take it very serious. Tenemos que tomar esto muy To seriamente. those who still doubt, look at what is happening. A los que dudan, miren lo que está sucediendo. One incident may be a mistake. Two incidents a coincidence. Un incidente puede ser un error, 2 incidentes son una coincidencia, But 3, 5, 10. This is a deliberate pero 3, 5, 20, esto es... and targeted gray zone campaign Eso es una campaña focalizada y deliberada en una zona gris against Europe. contra Europa. And Europe must respond. Y Europa debe responder. We must investigate every incident, Debemos must not- investigar cada incidente shy away from attributing responsibility. y no debemos tener vergüenza en atribuir las responsabilidades. Because every square centimeter of our territory must be protected and safe. Porque cada centímetro de nuestro territorio debe ser protegido y debe estar a salvo. And honorable members, Russia wants to sow division. Miembros honorables, Rusia quiere generalizar la división. We have to answer with unity. Nosotros tenemos que responder con unidad. It was Italian pilots under NATO's air policing mission that escorted Russian jets from Estonian skies. Fueron pilotos italianos los que acompañaron a los jets, a los cazas rusos de vuelta a su territorio. Ukrainian experts are sharing frontline expertise to help member states counter drone incursions. Expertos ucranianos están compartiendo con nosotros su conocimiento del campo del frente de batalla para contrarrestar las acciones de los drones rusos. This is solidarity in action. Esto es solidaridad en acción. But we must not only react, we must deter. Because if Pero no solo debemos reaccionar, debemos we disuadir. hesitate to act, the gray zone will only expand. Porque si dudamos, la zona gris solo se va a expandir. The founding mission of the European Union is to preserve peace. And today that means having the capacity to La misión fundadora de la Unión Europea es preservar la paz. Y eso significa hoy deter aggression and provocation. And Europe must responder a las agresiones y a las provocaciones urgently equip itself with the strategic capacity to respond. y Europa debe equiparse con una capacidad estratégica para responder. One that is ready to address the changing nature of warfare. Una capacidad lista para responder a la naturaleza cambiante de la guerra. We must develop and maintain it together. And we must be capable of responding in real time. Now, the Debemos hacerlo juntos y hacerlo en tiempo work real. has already begun. We are seeing the biggest surge of defense spending in the history of the Union. Bueno, hemos comenzado este trabajo, estamos viendo el mayor gasto militar en la historia de la Unión Europea, ya en curso. The Readiness 2030 agenda will mobilize up to 800 billion euros till 2030. La agenda de rearme va a movilizar 800.000 millones de euros en armas hasta el 2030. Now we need a precise pan-European plan coordinated very closely with NATO. Ahora necesitamos un plan paneuropeo muy coordinado y muy pensado
coordinado con la OTAN también, on how to move forward. sobre cómo avanzar a partir de ahora. And this is the core of the scoping paper we presented to leaders in Copenhagen last week. Y este es el corazón de nuestra propuesta que hicimos en Copenhague la semana pasada. Fernando, para realizar una pausa y no presentar todo de un tirón, realicemos una pausa y comencemos el análisis. Yo aquí tiritando. Tu perspectiva sobre esto, por favor. Bueno, a ver, primero, esto no es casualidad, es decir, que lo que vimos la semana pasada y la anterior de Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, diciendo también que estamos en guerra y tal, estas cosas, y más cosas que ha habido, evidentemente es una acción concertada en la que todos los líderes europeos más o menos van a ir diciendo, uy, me ha pasado esto, uy, estamos en guerra, uy, no sé qué, que nos atacan los rusos. Bueno, esto ya, o sea, que no es algo en solitario que se le ha ocurrido a von der Leyen, sino que estamos asistiendo pues a una escalada, digamos, coordinada por parte de los políticos europeos, que son los que tienen que hacer el trabajo de propaganda y guerra cognitiva, ¿no? En este sentido. Bueno, en cuanto a que estamos en una guerra híbrida, ahí tengo que darle la razón. El problema es que la guerra híbrida la empezaron ellos y Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, estamos en una guerra híbrida. Yo ya decía aún más, estamos en una guerra mundial híbrida, pero bueno. Luego, claro, todos los disparates de los drones por aquí y por allá, sin ninguna prueba. No han aparecido un dron y los que han aparecido han sido de risa, como los de Polonia, encima de gallineros y cosas de estas. Entonces, claro, ciberataques, pero no cuenta que no da pruebas, no dice nada, ¿no? Bueno, lo del famoso incidente de los MiG-31 rusos, y aunque fuera verdad, sería una cosa trivial, quiero decir, constantemente, y más en una zona como es el estrecho de Finlandia y salir hacia, no olvidemos, Estonia está justo forma el estrecho de Finlandia junto con Finlandia al norte y Estonia al sur, es decir, pues sería una cosa donde además digamos, el espacio de aéreo internacional es que se superponen los espacios aéreos nacionales con el internacional, con lo cual, bueno, ya digo, en el caso de que fuera así, sería una cosa menor. Con rutas, además, que conocían perfectamente pues, este tipo de rutas para evitar incidentes, se dicen, y más en la situación en la que estamos. Pero vamos, todo esto es un delirio, da igual, o sea, todo inventado. Todo bueno, nada, es decir, debajo no hay nada, debajo lo que hay es, pues eso, humo. Y luego, pues bueno, claro, luego mintiendo descaradamente, como hace la señora von der Leyen, y contándonos, por ejemplo, lo de que, bueno, que aparte de lo de los drones y demás, que da risa, que estamos colaborando con los ucranianos y los ucranianos con nosotros. Somos tan inútiles que como no sabemos hacer drones, tienen que venir ellos a enseñarnos. O sea, esta señora nos está contando que las fuerzas europeas van a poder acabar con el peligro ruso haciendo todo tipo de proyecciones militares y fabricando no sé qué armas, y no saben hacer drones. Tienen que venir los ucranianos que están en guerra con los rusos, mandar unos cuantos, en este caso a Dinamarca, a enseñarles a los daneses y al resto de los europeos cómo se hace un cuadricóptero de estos así, cutre. Pero de verdad, es que pero somos nosotros los que vamos a derrotar a los rusos. Es todo un delirio. Es decir, es una cosa absolutamente sin sentido. Bueno, a ver, sin sentido desde el punto de vista de la realidad. Esta gente lo que quiere es llevarnos a un enfrentamiento con Rusia, que evidentemente van a perder, y a partir de ahí, pues intentarán utilizar, bueno, primero, la primera parte del recorrido es, seguimos haciendo todo esto. Fíjate que aquí lo que nos está hablando la señora von der Leyen, como si esto fuera la OTAN. Es decir, las capacidades de la Unión Europea en temas de defensa son muy limitadas. Es decir, y esta señora ya poco menos que está organizando el ejército europeo. Pero usted no puede hacer eso. Se está saltando los tratados. Usted no es ni es quien. En todo caso, serían decisiones del Consejo. Lo que estamos viendo es que el Consejo Europeo
Es decir, donde se reúnen los presidentes y primeros ministros de los estados miembros de la Unión Europea, ha sido vaciado de contenido en favor de una Comisión Europea y de una presidenta de la Comisión que actúa ya como la presidenta de Europa. Tal cual. Y que se atribuye la capacidad para poder, digamos, legislar, es decir, legislaría el Parlamento Europeo, pero da igual, no, para poder llevar a cabo acciones en el campo de la defensa, pero ya no en el campo solo de la fabricación de armamento, que es más que discutible, sino casi en el campo de la guerra. O sea, porque ya no se declaran las guerras, pero si no fuera por eso, esta señora sería la encargada o es la encargada de declararle la guerra a Rusia, cuando la Unión Europea no puede hacer eso. Es decir, tendría que ser sus Estados miembros por su cuenta o en la OTAN. Pero como en la OTAN están los norteamericanos que dicen que no quieren saber nada de esto, pues al final lo que estamos también viendo es cómo una OTAN se va disolviendo más allá de las cuestiones de financiación de los Estados Unidos, es decir, de que utilizan la OTAN para vender su armamento y que los tontos de los europeos lo compren a precios exorbitados. Más allá de eso, es decir, la OTAN se ha convertido prácticamente en un sistema de ventas de Estados Unidos y poco más. Ellos, la Unión Europea, se está atribuyendo el papel de la OTAN, constituyendo una especie de OTAN europea. Es una cosa, que ya está ahí, o sea, que ya lo han hecho. O sea, ya lo hemos conseguido. Ya tenemos una especie de OTAN europea de risa, pero al fin y al cabo, OTAN europea que se llama Unión Europea. Y estos nos van a llevar a un enfrentamiento con los rusos, que van a perder. Pero en el camino van a construir un Estado totalitario, que es lo que pretenden, europeo, unos Estados Unidos europeos totalitarios, y aprovechando que nos invaden los rusos y tomando medidas de excepción ante el ataque ruso, y bueno, y luego cuando pierdan, utilizarán todos los medios que tengan para justificar esa derrota como, producto de la traición de los que están en contra de la democracia, de los partidos ultras, de lo que sea, de lo que está fuera de lo que es el pensamiento dominante de la Unión Europea, para aplicar medidas totalitarias a nivel de Europa, que lo que significará es laminar ya definitivamente esto que conocemos como democracia liberal. Fernando, esta señora, no elegida por nadie, en primer lugar protagonizó el incidente, no lo debería caracterizar como incidente, protagonizó la escenificación, protagonizó el escándalo de la supuesta interrupción de la señal de GPS de su avión en Bulgaria, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Recordarás que de camino a Bulgaria, en el momento del aterrizaje, su avión descendió sin ningún problema e inmediatamente comenzó a vociferar que los rusos habían realizado una intervención en el GPS de su avión, algo denegado por las autoridades búlgaras, las cuales ni siquiera comenzaron una investigación al respecto, y el avión descendió a partir de la utilización de otros sistemas de posicionamiento, según ella, de un mapa de papel, una estupidez así dicha, pero bueno, lo mismo. Así que ella comenzó esto con la primera provocación, protagonizó ese escándalo. Después de esto, ahora determina ella la declaración de la guerra híbrida y además presenta, por un lado, el plan, el del rearme de los 800.000 millones de dólares, el plan de acción mostrado en Copenhague la semana pasada con el pedido de 140.000 millones de dólares adicionales para Ucrania y el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Y para redondear, coronando, realiza un llamado a la acción. Basta de palabras, realizamos un llamado a la acción de un plan en consonancia con la OTAN. Esta señora, de todos los responsables de la escalada con Rusia, Fernando, está en los primeros lugares, claro. Sin dudas. La han puesto ahí para eso, es decir, efectivamente. Pero además, fíjate que la tipa nos cuenta esto y nos habla varias veces de la zona gris.
¿Qué es esto de la zona gris? Bueno, está la guerra como tal, la paz y luego una cosa intermedia que ni es ni guerra ni paz, o es una guerra en la cual no se hacen ataques, digamos, evidentes, obvios, y se está haciendo cosas como pueden ser los ciberataques, que pueden ser atribuidos a cualquiera, es decir, a un grupo de ciberdelincuentes, etcétera, en la zona gris. Pero esto justamente ya nos revela algo, lo que quieren hacer ellos. O sea, no es lo que ella denuncia que hacen los rusos, no, es lo que quieren hacer ellos. Moverse en la zona gris de tal manera que sigan atacando a los rusos, pero con cierta ambigüedad y negando que realmente sean ellos los que están atacando a los rusos, sino que ellos simplemente están tomando acciones defensivas y ayudando a Ucrania. Es decir, ellos sí que están ahora mismo en la zona gris, es decir, una zona gris muy tonta, es decir, muy mal fabricada, y no los rusos, que lo que están diciendo es, déjense ustedes de tonterías, no sigan por esta línea, y vamos a ver un momento, luego lo hablaremos con más tranquilidad, en que Putin no va a poder ser moderado. Cada día tiene más presiones, ¿eh? Quiero decir, cada día están más hartos los rusos, tanto la población como el establishment de político y económico, cada día están más hartos de esta guerra de Ucrania, que es una guerra, no olvidemos, de la OTAN contra Rusia en Ucrania, y de la tibieza de las medidas militares que está aplicando el Kremlin. Es decir, que luego lo hablaremos, pero se acerca más el momento en el que se cansen del todo. Y si se cansan del todo, los europeos van a salir corriendo, pero disparados. Porque una de las características que tienen todos estos políticos, estupendos, ¿no? Es decir, que tenemos en Europa, es que son unos cobardes absolutos. Lo que decíamos antes, están para enriquecerse y luego para hacer políticas antirrusas, todavía con ínfulas de cuando eran imperios y demás, ¿no? Y bueno, pues justificar el desastre económico en que han sumido a Europa con el fantasma de los rusos, que vienen los rusos. A partir de ahí, esta gente, bueno, pues ya digo, van a seguir hundiendo a Europa. Europa no tiene ningún futuro, además es que no hay reemplazo. Quiero decir que, por desgracia, si quitamos a los que están ahora, pues pondremos a otros igual de idiotas, igual de globalistas, igual de inútiles, igual de ladrones. Es decir, es que esa es la generalidad de la clase política europea, por desgracia, salvo alguna que otra excepción. Y esto es lo que tenemos, con lo cual no tenemos salvación. Yo lo digo, esto es como el Titanic que se está hundiendo y pues eso, los políticos contándonos la película de que no, que todo va bien, que iceberg, ¿dónde están los icebergs? Si no hay ninguno. No ha chocado el Titanic contra el iceberg. ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos navegando tranquilamente y tal. Bueno, pues, oiga, pero no, es que están saliendo ahí botes salvavidas con la gente huyendo y tal. No, eso ¿dónde está? No, hombre, no, eso es gente que se va ahí a dar una vueltecita con las barquitas para ver un poco el paisaje y ver la fauna marina. Pues esto es lo que nos están contando, que son unas películas delirantes para ocultar lo que están haciendo, que lo que están haciendo es cargarse Europa. Pero vamos, hasta unos niveles que somos incapaces de imaginar. Y bueno, sí. Y se la van a cargar en esta guerra, que ya veremos, si por desgracia, que todo tiene la pinta, llegamos a una guerra con Rusia, y bueno, la cosa, estos no son capaces de implicar a los norteamericanos, bueno, pues va a ser una guerra de risa. Es decir, en el sentido de que los rusos, en cuanto hagan 3 o 4 cosas, estos se van a rendir, pero vamos, en 2 días, porque son una panda de cobardes. Que esa es otra. Es decir, que no están dispuestos a sacrificar sus privilegios y su buena vida por que les caiga un misil encima. Que sí. Sería una manera de disuadirlos, pero bueno. Sí, ahora Fernando, las guerras por lo general presentan una característica. Podemos determinar cómo y cuándo comienzan, pero no su final una vez. Y la especulación respecto a que la guerra, a que los rusos determinarían rápidamente la guerra, sí, desde la lógica sí, pero una vez iniciada una guerra entre Europa y Rusia, no, pero cualquier cosa posible, Fernando. Ellos justificarían, es muy orwelliano, ellos justificarían la guerra y lo que querrían, otra cosa es que lo consigan, es estar en un estado permanente de guerra con los rusos
sin que la cosa fuera más o de esa zona gris, ¿no? Para poder hacer sus manipulaciones en Europa, construir esos Estados Unidos de Europa totalitarios, terminar de eliminar lo que queda de democracias en las democracias liberales y en los Estados miembros de la Unión Europea, cargarse completamente la soberanía de estos Estados miembros y justificándolo con todo eso y ocultando el desastre económico, que quedaría justificado por el hecho de que los rusos nos atacan. No, la culpa de que Europa sea un desastre económico no es nuestra, no es de nuestra gestión, es de los rusos, que están ahí y nos han impedido hacer la gestión estupenda que íbamos a hacer. Esto es lo que quieren, una guerra permanente. O un estado de guerra permanente, como ahora, en la zona gris, ayudando a Ucrania. Sí, a mí me conmociona la velocidad del cambio en la narrativa, del cambio en el discurso de esta gente, porque hace 2 años, comenzaron con la perorata de vamos a despachar armamento defensivo para la defensa de Ucrania. De ahí a los obuses, de ahí a los lanzamisiles, de ahí a los tanques, ¿no? Y siempre la narrativa, los rusos cada vez más malos, el peligro ya no solo para Ucrania, sino para la democracia europea, aunque esta, hasta hace no mucho, esta no representa nuestra guerra, nosotros solo participamos en defensa del derecho internacional, pero de los tanques a los aviones, de los aviones a los misiles de largo alcance, ahora la discusión sobre los misiles Tomahawk y ahora ya directamente esta es nuestra guerra, así dicho directamente hace unos días, la semana pasada por Donald Tusk, el presidente o el primer ministro polaco, y ahora Ursula von der Leyen con la declaración de la guerra híbrida y el llamado a la acción. Ya el espacio para la escalada sin una confrontación directa ya presenta un margen cada vez menor, Fernando, para que Putin no reaccione. Claro, pero esto yo creo que obedece fundamentalmente a la desesperación y a que están viendo que Ucrania no pasa de este invierno. Es decir, no pasa de este invierno porque los rusos por fin, es una cosa que, en fin, de difícil de entender, pero por fin, desde este verano, han empezado a destrozar sistemáticamente, día sí y día también, las infraestructuras energéticas ucranianas. Y este invierno no es que se vayan a morir de frío, que también este invierno simplemente es que no van a poder funcionar desde ningún punto de vista, tampoco desde el punto de vista militar. Están destruyendo ya no solo repetidores o subestaciones eléctricas, están directamente atacando las centrales eléctricas y destruyéndolas. Las únicas que por el momento no están atacando son las nucleares, aunque se puede apagar una central nuclear sin atacarla. Eso es otra historia. Están cargándose también las centrales, todos los sistemas gasísticos, casi todos, es decir, y todo el tema del petróleo y especialmente las refinerías de petróleo. Es decir, están desenergizando el país y cada vez está volviendo más apagones, que luego se echa, al cabo de un cierto tiempo se puede hacer algún remiendo y bueno, lo medio arreglan. Pero esto va a llegar un momento en que va a ser insostenible, es decir, que va a crujir todo el sistema y no se va a poder sostener. Y eso va a suponer un gran apagón, no solo ya de energía eléctrica, sino también de la capacidad de combustible. Es que no olvidemos que la mayor parte del trasiego logístico hasta las cercanías, no hasta la línea del frente, pero hasta unas determinadas zonas del frente, donde ya se utilizan otros medios, es por vía ferroviaria, a través de trenes. Y los trenes son de dos tipos, eléctricos y diésel, las máquinas. Los eléctricos, como su nombre indica, en el momento que se carga la electricidad, eso ya de hecho hace tiempo que no funcionan. La mayoría de las máquinas que están utilizando son diésel. ¿Y qué están haciendo los rusos ahora? Atacando las máquinas diésel. Además de atacar, refinerías, que son las que se encargan, refinerías de petróleo, las que se encargan de producir el diésel. Es decir, con lo cual, es que eso sí significa que no van a tener ni el diésel para las máquinas, ni el diésel para los camiones, ni nada por el estilo. Se acabó. Es decir, esto ha puesto ahora mismo los pelos de punta a la señora von der Leyen y compañía,
porque están viendo que se acaba el rollo de que tenemos a Ucrania para justificar el gasto y justificar un montón de cosas. Que es que los derrotan, que del invierno no pasan. Y están ahora mismo escalando rápidamente y diciendo que estamos en guerra y tal, inventándose drones y lo que haga falta. Y lo que veremos en los 2 meses y pico que quedan hasta que finalice el año va a ser una invención de cosas continuas, de agresiones fantasma de los rusos y un incremento de los discursos y de las acciones, como dice von der Leyen, de la Unión Europea para enfrentarse a los rusos. ¿Hasta dónde van a aguantar los rusos? Pues eso es muy difícil de saber, porque tienen mucho aguante. Pero desde luego, lo que vamos a ver es que cada vez más les van a meter el dedo en el ojo a los rusos y ahí ya podemos especular y podemos hablar hasta dónde pueden llegar los rusos. Los rusos sí que tienen ciertos límites, a pesar de que son especialmente tolerantes y que esta guerra de Ucrania se la han tomado como una guerra muy particular, luego con los Tomahawk hablaremos de ello, pero vaya el momento en que el extremadamente moderado Putin, no he visto una cosa igual, va a tener que ceder ante las posiciones más duras. Y como cuando tenga que asumir posiciones más duras, entonces nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Yo ya me enteré hace tiempo porque me quedé calvo. Pero va a ser terrible. Es decir, pero bueno, esta gente, como le da igual lo que le pasa a los europeos, no hay que olvidar que la élite europea que tenemos es una élite que no trabaja para los ciudadanos europeos, trabaja para sí mismos. Y para su clase política que vive estupendamente como una euroburocracia elegida o no, es decir, que vive del tinglado que se llama Unión Europea. Entonces, bueno, esta gente ya forman una clase con intereses comunes y, bueno, pues están dispuestos a sacrificar a Europa antes que sacrificar sus propios intereses. Y esto hay que tenerlo clarísimo. Y lo van a hacer, ¿eh? O sea, que vamos a la guerra contra los rusos, esto que nadie lo dude. Otra cosa es que puede ser una guerra muy corta, quiero decir, porque estoy especulando, le tiran 3 Oreknik, uno lo tiran en Alemania, otro en Francia, el otro en Gran Bretaña, y estos, hablando mal y pronto, se cagan de miedo. Y se acabó la tontería. Pero, bueno, es lo que hay, es decir, pero bueno, esto es lo que estamos viendo. Es decir, ya hemos visto estos discursos de la señora von der Leyen absolutamente delirantes. Bueno, como prueba sí. de que esta señora no aparece sola, sino que la acompañan los jefes de Estado de los países europeos. Aquí Donald Tusk también, esto no del día de hoy, sino del día de ayer, en una conferencia de prensa, consultado sobre la posición de Polonia respecto a la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y en particular consultado sobre la negación de Polonia a la extradición de el supuestamente responsable del ciudadano ucraniano protegido por Polonia, asilado en Polonia, supuestamente responsable de la voladura de los gasoductos. I va a responder esta barbaridad. Donald Tusk. Nie mogę mówić o szczegółach z oczywistych względów, ale chcę, żeby Państwo wiedzieli. No puedo responder sobre el caso de este señor protegido, asilado por Polonia. No puedo responder con detalles por cuestiones obvias, pero quiero contarles una cosa. Że kwestie obywatela Ukrainy, któremu respecto al ciudadano ucraniano acusado por el fiscal alemán niemiecka prokuratura zarzuca udział w wysadzeniu de participar en la voladura del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Nord Stream 2. Ja w tej kwestii wiele miesięcy temu poprzedniemu kanclerzowi. Sobre este tema, meses atrás, presenté información muy clara al entonces canciller alemán, evidentemente Scholz, el anterior. Ahí.
aquí. Obywatela Ukrainy, któremu niemiecka prokuratura zarzuca udział w wysadzeniu Nord Stream 2. Ja w tej kwestii wiele miesięcy temu poprzedniemu kanclerzowi, a także prezydentowi Zeleńskiemu przedstawiłem. También le presenté información al presidente Zelensky, a quien lo participé, lo anoticié de la posición de Polonia. Bardzo jasne stanowisko Polski. Z naszego punktu widzenia Desde nuestro punto de vista, jedynymi osobami, które powinny wstydzić się las únicas personas que deberían ser i castigadas powinny milczeć, y que deberían mantenerse en silencio sobre la cuestión del gasoducto Nord Stream 2 w kwestii Nord Stream 2 to są te osoby, które zdecydowały o son quienes decidieron su construcción. budowie Nord Stream 2. Problemem Europy, problemem Ukrainy, problemem Litwy, Polski El problema en Ucrania, el problema en Polonia, el problema en Europa, en Lituania. nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, Para nosotros el problema no es que el gasoducto Nord Stream 2 fue explotado, fue destruido. tylko że go zbudowano. Para nosotros el problema es que el gasoducto fue construido. Nie mogę mówić o szczegółach Hasta ahí, Nord Stream 2, tylko że go zbudowano. hasta ahí. ¿Escuchado eso, Fernando? Claro, Mira, dicha por este esto tipo. es como si yo cometo un asesinato y entonces el culpable es el asesinado, no el asesino. Claro, claro. Es una cosa delirante. Es decir, este es el grado de chifladura al que hemos llegado. Y dice, no, la culpa es de quienes los construyeron, es decir, los rusos y la administración Los alemana de ese alemanes. entonces, que fue Schröder. Ojo, no fue cualquiera, fue Schröder, los socialdemócratas. El 2 con Merkel, el 2 con Merkel, el 1 El 2 con con Merkel, Schröder, el 2 con el Merkel. 1 con el Schröder. Pero bueno, el que lanza la cosa y que luego sería jefe del consorcio durante muchos años que hizo todo esto. Un hombre muy cercano, digamos, a las políticas rusas, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, claro, dicen, metan ustedes en la cárcel al ex canciller Schröder y a Merkel y luego, si pueden, metan a los rusos. O sea, y el problema, claro, es que es delirante. O sea, te intentan justificar la destrucción de un oleoducto en el que participaban y tenían intereses varias compañías europeas, no solo alemanas, austriacas, por ejemplo, es decir, y te lo justifican como diciendo, no, el problema no es que alguien haya destruido los gasoductos de países soberanos, Alemania, Rusia y tal. Es decir, qué verdad. No, esto no es el problema es haberlo construido. O sea, el problema no es que yo haya asesinado a alguien. El problema es que esa señora... El nacimiento de esa persona, el nacimiento de esa persona, claro. El problema es que haya nacido. Si no hubiera nacido, yo no tendría que haberlo asesinado. Esta es la lógica. En fin, es delirante. O sea, esto es de psiquiatra. Pero bueno, esta es la justificación. Cuando ya no tienes razón en justificaciones, pues hay que recurrir a este tipo de declaraciones. Bueno, Donald Tusk, que se está cubriendo de gloria en las últimas semanas y que parece que es ahora mismo el ariete de von der Leyen para decir tonterías contra los rusos. Sí, ahora, bueno, Fernando, convalida abiertamente el primer ministro de uno de los principales países europeos y uno de los jefes de los modeladores de la política exterior de Europa, porque hasta hace tiempo recordarás que a Polonia en la Unión Europea la presentaban como un caso de demagogia, de demagogia, de deterioro democrático por la demagogia de los gobiernos populistas, hasta que comenzó la guerra y esos mismos gobiernos demagogos populistas de extrema derecha comenzaron a capitanear el movimiento antirruso. De repente aparecieron como los líderes de la Unión Europea y los ideólogos de su política exterior. Es el giro de Polonia del chico malo al chico bueno. Ahora, en ese contexto está convalidando un acto de terrorismo. ¿Y cuál el trasfondo, de alguna manera, la premisa de este pensamiento? Rusia representa el mal en la tierra, Rusia representa todos los males,
Por ende, quien establezca relaciones con Rusia, aun si energéticas, económicas, pacíficas, comete un pecado capital y por ende debe desaparecer. Está la misma Es la lógica. lógica de los genocidios, ¿no? Claro. El problema no el genocidio contra los armenios, los judíos, los homosexuales o los marcianos. El problema que esos seres no representan personas y el problema es la existencia de esos seres. Este es un discurso muy peligroso, Fernando, y dicho así como si nada. Recuerdas, y tú además hiciste un programa extraordinario que yo recomiendo que lo vean, aunque fue ya hace como un año y pico, yo creo. Pero bueno, sí, por lo menos. Explicando perfectamente el famoso jardín de Borrell, de dónde venía el jardín de Borrell, que no era original de Borrell, encima era copiado. Es decir, y ahí hiciste un programa y ahí se explica muy bien el supremacismo europeo que va más allá de derechas e izquierdas, entendiendo por izquierda lo que aquí entendemos por izquierdas, es decir, que sostienen de izquierda lo que yo de obispo. Nada, vamos. Es decir, pero bueno, y ahí se explica muy bien. Y es que todos estos son supremacistas. Es que son racistas. Es decir, es que creen que son superiores. Y como son superiores al resto, pues bueno, lo asumen perfectamente y dicen, bueno, pues oye, si hay que matar a africanos, pues se mata a africanos. Si hay que matar a latinoamericanos, pues se mata a latinoamericanos. Si hay que matar a asiáticos, pues se mata a asiáticos. No hay problema. Si somos inferiores, no son blancos. Es decir, esto tal cual. No son blancos y además, sobre todo, blancos occidentales, porque dentro de este grupo hay diferencias. No todos son igual de blancos. Es decir, los anglosajones y germánicos, estos son más blancos que ninguno. Y luego estamos los demás que somos ahí una cosa, bueno. Pero este es un discurso muy viejo, decimonónico por lo menos, es decir, o anterior, porque no olvidemos cómo lo justificaban los esclavistas británicos en el siglo XVIII. Si no mal lo recuerdo, unos 12 millones en total de africanos, de negros que fueron esclavizados y trasladados a América a lo largo de toda la época del esclavismo, desde que empieza el esclavismo moderno, el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta que se va aboliendo. Es decir, bueno, pues esto es que la misma mentalidad. Lo que pasa es que hasta ahora esto se encubría, no se decía. Yo estuve, por contarlo una anécdota, en 2008 estuve en Estados Unidos y tuve la ocasión de hablar con mucha gente en barrios negros y tal, y de vivir ahí en sus casas durante unos días y estas cosas, y hablando con ellos me decían, en 2008, que todavía se guardaban ciertas formas, me decían, no, pero vamos a ver, el tema del racismo es igual que siempre. Lo que pasa es que ahora es políticamente incorrecto salir diciendo que los negros son inferiores. Pero eso es lo que ha cambiado, que no lo dicen. Y te van diciendo que los negros son estupendos y tal, y maravillosos, pero en el fondo, en la práctica, sigue siendo igual. Pues eso pasa. Lo que pasa ahora, la novedad, es que ahora sí que te lo dicen. Es decir, no en el caso de los negros, pero sí en el caso de los negros norteamericanos, de Estados Unidos. Es decir, porque son utilizados por los demócratas y tal. Entonces, bueno, y los republicanos, aunque lo piensan, los demócratas también, pero los utilizan. Es decir, y los republicanos no pueden decir nada porque perderían ahí un núcleo de votos, etcétera, clave. Entonces, bueno, pues también tienen que decir que son estupendos, pero en el fondo ya lo hemos visto. Es decir, y esto es el delirio de esta gente. Esta gente siguen siendo supremacistas y entonces, bueno, pues te justifican lo injustificable, porque en el fondo lo que subyace a este tipo de razonamientos es que, como yo soy superior, entonces, bueno, me puedo permitir decir que Rusia es culpable. Porque si digo que Rusia es culpable, al fin y al cabo, ellos son culpables, aunque no lo hubieran hecho ellos, en tanto que eslavos e inferiores son culpables por existir. Es decir, y si no han hecho esto, pues habrán hecho otra cosa. Sí, ahora esto dicho por otros eslavos, por polacos. Sí, es el grado de delirio también, ¿no? Claro, pero estos se consideran pues eslavos superiores. Es decir, claro, además hay que decir, y esto es importante, el primer ministro que está ahora, este señor Donald Tusk, un globalista, pero de los mayores, forma parte de esta clase política europea intercambiable. Es decir, este señor fue primer ministro de
de Polonia, dejó de ser primer ministro, fue un alto cargo de la Unión Europea, no me acuerdo a qué, pero uno de los altos, durante un tiempo, y luego, pasado su mandato, se volvió a presentar hace poco, ganó las elecciones en Polonia, las parlamentarias y es primer ministro. Ojo, con un señor, que no me acuerdo del nombre, que no es del partido este, que sería de la más nacionalista, más derechista, con un presidente que dice, agarraros al sillón por si acaso, porque esto que voy a decir, esto es muy duro, que es mejor que lo de Milei, porque Milei, al fin y al cabo, si se comunica con su perro, ha habido una relación anterior, y lo hace a través de un medium, no directamente. Este ha declarado que habla con el general Piłsudski, tal cual, que habla con el general Piłsudski de la época de entreguerras, es decir, sin medios ninguno. Así, tal cual, como tú y yo. Él directamente. Y que le comenta cosas y el Piłsudski le va asesorando. Vamos a ver. ¿Esto cómo es posible? Este señor es el que vimos, yo no sé si es eso que fuma, esta cosa rara de tabaco mezclado, no sé qué, que esas bolsitas que le llevaban, pues a lo mejor son de tabaco. O el tabaco ese afecta especialmente a las neuronas, no lo sé. O vaya usted a saber qué es, pero esa bolsita seguro que tiene algo que ver, porque para que uno diga estas cosas tiene que estar fatal de la cabeza. Pues nada, yo el próximo día os contaré mis conversaciones con Franco, que también le pregunto de vez en cuando, y ya puestos con el Cid campeador. Pues oye, pues esto lo digo yo y todo el mundo diría, este hombre está chiflado. Lo dice un tío que es presidente de Polonia y sigue siendo presidente de Polonia y no le quitan del cargo por chiflado. Es decir, a usted directamente a un psiquiátrico, que le hagan unas pruebas y que le metan en un manicomio. Pues este es el mundo en el que vivimos. Aquí la reacción del primer ministro, perdón, del ministro de Relaciones Exteriores húngaro, por lo menos en este caso una voz de racionalidad. De acuerdo a Donald Tusk, volar un gasoducto es aceptable. Es impactante, ya que te hace preguntar qué más se podría volar y aún así ser considerado perdonable o incluso loable. Una cosa está clara, no queremos una Europa donde los primeros ministros defiendan a terroristas. Esta es su respuesta a la publicación de Donald Tusk en X, básicamente con la misma afirmación. El problema de Nord Stream 2 no es que lo volaran, el problema es que lo construyeran. Bueno. El problema de los rusos, lo que decíamos antes, el problema de los rusos no es que hagan guerras o no las hagan, es que existen. Claro. Sí, tal cual, esa es la lógica. Esa es la lógica, Fernando. Esa es la lógica, claro. Fernando, pues querido, a propósito de provocaciones y escaladas hacia la guerra, del otro lado del Atlántico Norte, Donald Trump supuestamente delibera sobre la entrega o no de los misiles Tomahawk requeridos por Zelensky. Esta es la pregunta y esta es la respuesta, por ahora gris, hasta el momento. Aquí. Yeah, I've sort of made a decision, pretty much. If you consider, I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. Bueno, ¿para qué podrán querer? ¿Para qué podrán querer los misiles, no? Por lo general, los misiles, en el marco de una guerra, la utilización general es el lanzamiento, no de escarbadientes, claro. Por lo general. Claro, no, aquí está evadiéndose completamente diciendo, pues sí, ya me lo pensaré y estas cosas, ¿para qué querrán los misiles? Evidentemente pregunta retórica y pregunta irónica, ¿no? Y sarcástica. ¿Para qué querrán los misiles? Pues ya veremos. Es decir, en la lógica, ojo, no olvidemos en la lógica de que si les diera algo, no se los da a los ucranianos, se los da a los europeos, que se lo compran a los norteamericanos, y serían los europeos los responsables de dárselo a los ucranianos o a los marcianos.
En el Sí. caso de los Tomahawk, la cosa es más compleja y es distinta, porque aquí ya entramos en un problema gordo. Y esto ya lo ha dicho Putin. Es decir, vamos a ver, otra vez con la misma. Ya lo vimos en el caso de los misiles de largo alcance. Bueno, pues estos sí que son de largo alcance, entre comillas. Nosotros no lo eran, pero bueno. A ver, los misiles Tomahawk, que depende de la variante, andan en torno a los 1.400, 1.500 kilómetros como mínimo y 2.500 como máximo. Ya digo, dependiendo de la antigüedad, la variante, etcétera. Ya no estamos hablando de los Storm Shadow o los Scalp limitados a 300 kilómetros y de los Atamax estos que estaban por debajo de los 500 norteamericanos. Limitados profusamente, es decir, que se pueden disparar. Ya nos contó el señor Scholz que ya para estos hacían falta tripulaciones nacionales, que no, esto no lo disparaban los ucranianos, porque no saben hacerlo, porque es muy complejo. Esto no es pegarle un botón y ya está. Pues imagínate los Tomahawk. Los Tomahawk, que son mucho más complejos, que es una tecnología que aunque sea muy antigua, la entrada en funcionamiento de los Tomahawk, si mal no me acuerdo, como misiles operativos es del 83, de 1983, diseñado y fabricado en los 70. Entrada en operación, en servicio, en el 83. Vamos, ¿qué ha pasado? Aunque se han modernizado y tal, como dijo Putin, son un poco obsoletos. No lo dijo como diciendo, bueno, a ver, no están mal, pero dan para lo que dan, para machacar a afganos e iraquíes. Eso sí. Pero con los rusos, pues ya la cosa sería un poco diferente, ¿no? Pero claro, este es el problema del alcance. Estos sí que son misiles de largo alcance. Estos no es que atacaran Moscú, es que atacarían en profundidad casi hasta los Urales. Entonces, claro, ya estamos hablando de otras cosas. Ya no estamos en el debate en el debate de los Taurus, que como mucho 800 kilómetros. Y que también se les puede limitar el alcance, bueno, como a todos. Pero, claro, y que además, como vuelve a repetir Putin, dice en una entrevista de estas que le hicieron, dice, no, pero vamos a ver, si es que esto tiene un problema, no sé si era una entrevista o un discurso que estaba dando, es que efectivamente esto supondría que habría soldados norteamericanos disparando los Tomahawk porque no puede hacerlo nadie más que ellos. Y claro, ahí sí que no hay duda. O sea, si tenemos un Tomahawk que sale del territorio ucraniano e impacta en Rusia, donde sea, pues han sido los norteamericanos. Eso es un acto de guerra. Ahí no nos queda otra ya que ir a la guerra. Es que no, por mucha moderación que queramos esgrimir, la cosa no da para más. Y ya lo dijo él. Dice, esto en el mejor de los casos deterioraría o terminaría de romper nuestras relaciones con Estados Unidos. Claro, Bueno, obvio. aquí por un lado, esto el Telegraph, publicación británica antirrusa, Ucrania se prepara para la entrega de misiles Tomahawk que no puede disparar. Acá, básicamente, el argumento tuyo, Fernando. Claro. El jefe de seguridad de Kiev afirma que se utilizarán cohetes como palanca para aumentar gradualmente la presión sobre Putin. Bueno, no van a poder la utilización de esto sin la participación directa de los estadounidenses. Bueno, no solamente en cuanto a la decisión, sino en cuanto a la operación. Y mucho más que en el caso de los misiles Storm Shadow y Scalp, mencionado por Fernando también. Y aquí la respuesta de Putin, acá en este caso Putin bastante clarito, esta es su respuesta. Sí, me ayuda. Aquí. Ahí. Ahora sí. Президенте Соединенных Штатов. Ну, там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Clarito, romperá, sí, pero clarito, para Putin, un tipo muy diplomático, esto romperá la tendencia de reacercamiento que se estaba desarrollando con Rusia. Palabras dirigidas directamente a Trump. Claro, pero es que esto es una chifladura, quiero decir que yo creo que no va a suceder, aunque en el mundo en el que estamos todo es posible, y más con la administración Trump. Pero bueno,
porque efectivamente esto rompería con la estrategia de Trump. Que no olvidemos, ¿qué es lo que ha hecho Trump al respecto en última instancia desde que llegó a la presidencia con el tema de la guerra de Ucrania? Que si voy a hablar con Putin, que si le llamo, que si le dejo de llamar, que tal, que si consigo que los ucranianos y los rusos se sienten juntos en Estambul a hablar, y más lo han hecho 3 veces, que si luego me reúno con Putin en Alaska, que si luego hablamos de no sé qué, que vaya Marco Rubio a hablar con Lavrov. Perder el tiempo, básicamente. ¿Qué es lo que sigue haciendo? Ahora que si mando los Tomahawk, que si no los mando, que si ya veremos. Ojo, petición que ha sido rechazada por el propio Trump ya varias veces, porque Zelensky lo llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo. Cada vez que ve a los norteamericanos se lo pide. Otra cosa es que estos estén dispuestos a dárselos. Pero bueno, María la Perdiz tiene a los medios de comunicación pendientes de todo esto, y él sabe que si hace eso, vamos, hasta Trump se da cuenta de ello. En fin, es que es una guerra con los rusos. Y que los sectores rusos, lo que hablábamos antes, Putin, que es la cosa más moderada del mundo, que entiende además que la guerra de Ucrania es una guerra muy particular, porque es una guerra cuasi civil, y que no quiere destruir a Ucrania por muchas razones, entre otras cosas porque se va a quedar con parte de ella, pero bueno, pero aparte de eso, es decir, está teniendo una moderación extraordinaria. Con el resto no lo va a tener. Quiero decir, si al final entran en guerra los europeos, los norteamericanos, ya a lo salvaje, a las claras, pues ahí se va a enterar. Porque ahí sí que va a tener menos consideraciones. Pero es que tiene casi todo el establishment, como digo, o la inmensa mayoría del establishment ruso, que le está diciendo que, y la población, que le está diciendo que es muy blando en la guerra de Ucrania. Ojo, y que los rusos tienen armamento de sobra para ser mucho más duros. Y fíjate, por ejemplo, por aquí tenía la respuesta. Hoy le han preguntado a un señor ruso que se llama Andrei Katapolov, que es jefe del Comité de Defensa del Parlamento ruso, que sobre esto algo tendrá que decir. Y la respuesta del señor, cuando le preguntan sobre los Tomahawk, que qué pasaría, ¿no? Y dice lo siguiente: nuestra respuesta será, si lo entregan, será dura, ambigua, medida y asimétrica. Encontraremos formas de dañar a quienes nos causen problemas. Esto tiene su enjundia. Dice dura. Esta parte está clara. No va a ser una cosa de mano blanda, no va a ser un Oresnik lanzado contra una fábrica en Dnipro, una fábrica de armamento. No, va a ser algo contundente. No, evidentemente no nos dice el qué. Ambigua. Esto es una cosa interesante. Ambigua, es decir, de difícil interpretación, que no va a estar clara. Medida. Es decir, que no son una panda de chiflados que van a escalar como están haciendo los europeos y acabamos en una guerra nuclear. Y luego, asimétrica. Ojo, que asimétrica aquí significa, desde mi punto de vista, lo siguiente. Algo simétrico cuando yo respondo con lo mismo. Es decir, si nos lanzan, por ejemplo, el ejemplo clásico, si los norteamericanos ponen los misiles Tomahawk en Ucrania y lo disparan los norteamericanos, pues van los rusos, colocan los misiles KH-101, por ejemplo, los que sea, en Cuba y lo lanzan. Eso sería asimétrico, para que nos entendamos. Algo así, ¿no? Asimétrico puede ser asimétrico por abajo o por arriba. Es decir, yo puedo hacer algo asimétrico haciendo un ataque de menor escala, de menor enjundia, o hacer un ataque asimétrico porque lo que hago es mucho más poderoso, más duro, como señala él, el jefe del Comité de Defensa del Parlamento ruso, más duro, y intento con eso disuadir a los norteamericanos de que no sigan por esa vía. Por eso es asimétrico. Es decir, aquí, ahora mismo en Rusia hay cada vez más, ya digo, más presión, porque hay un problema, y este sí que es muy grave, y el problema es el siguiente, y es que, y ahí yo sí que soy crítico con Putin, ¿no?
Putin ha mostrado una extremadísima prudencia y moderación, lo que se suele llamar prudencia estratégica. Le han hecho de todo. Bueno, las escaladas que tú has señalado, es decir, de los europeos y de los norteamericanos, pum, pum, cada vez con más armamento y de mayor capacidad, etcétera. Y han aguantado hasta que llegaron con los ATMAX estos y tal, los norteamericanos, y lanzó los Oresnich en noviembre del año pasado. Bueno, pues parece que no han aprendido. Siguen haciendo lo mismo. Problema de que vayan traspasando líneas rojas o supuestas líneas rojas y los rusos no hagan nada. Es que, como estos imbéciles entienden la prudencia y la moderación como debilidad, pues siguen. Es decir, no, los rusos van de farol. Esta es la idea un poco de esta gente. Los rusos van de farol y más allá de machacar a los ucranianos, que nos da igual que le lancen Oresnik a los ucranianos, ¿qué más nos da? Es decir, si paso están, para que los maten. Está la lógica, de esta gente. Bueno, pues no pasa nada. Podemos seguir escalando. Claro, el problema de eso es, como digo, que los rusos en un determinado momento, para evitar la escalada, provoquen la escalada. Ahora lo explico. Si los otros entienden que tu moderación es debilidad, van a escalar hasta tal punto que cuando ya les respondas, la guerra cuasi nuclear va a ser imposible de parar. Porque habrán subido tanto, aprovechando tu prudencia, que ya van a ser tan imprudentes que van a dar un paso en falso y ya los rusos van a tener que responder con una contundencia tremenda. Y este es el gran problema. Es decir, que tienes que medir, por una parte, ser prudente, pero por otra parte es dar, digamos, respuestas firmes y duras para evitar que la escalada prosiga. Porque si no, esta gente nos lleva a una guerra nuclear. O sea, si fuera por estos irresponsables, como no tienen dos dedos de frente, pues siguen provocando. Mira lo que hemos visto con von der Leyen, de no, estamos en guerra híbrida, hay que actuar, vamos a hacer el que también la ha soltado por ahí, siempre lo suelta últimamente, la famosa muralla esta de drones o antidrones y tal, y todo disparates, pero bueno. Entonces, la próxima ocurrencia, pues a lo mejor empezamos a mandar drones europeos, pero desde Europa, que ataquen a los rusos, a ver qué pasa, o lo que se les ocurra. Y va a llegar un momento en que los rusos van a decir, hasta aquí hemos llegado. Y la respuesta ya no va a ser un Oresnik, va a hacer lo que dice Karaganov, o gente parecida, como Trenin y demás. Es decir, pues va a ser un misil nuclear táctico en Berlín, otro en Londres y otro en París. Y se acabaron las tonterías. Quiero decir, y luego a ver si los americanos van a venir aquí a salvarnos el trasero a los europeos y a enfrentarse nuclearmente con los rusos para una guerra que les va a destruir a ellos. Pues no, nos van a dejar colgados. Quiero decir, porque lo del paraguas nuclear ya no se lo cree nadie. Si eso todavía durante la Guerra Fría puede que funcionara, pero ahora desde luego no funciona por parte de los norteamericanos. Entonces, esto es la peligrosidad de que los europeos y Zelensky con el apoyo de los europeos, no, ahora Tomahawk. ¿Y lo siguiente qué va a ser? Porque ya lo ha pedido muchas veces, misiles nucleares, ¿eh? De hecho, los pidió antes incluso de la guerra. Así que ¿qué va a ser? La siguiente tontería. Entonces, es preocupante por eso, porque además es algo que no va a cambiar el signo de la guerra. Los rusos han aceptado una cosa, eso es algo que no se ha visto en la guerra, yo creo prácticamente, que es siendo superior, para utilizar términos boxísticos, imaginemos un peso pesado con un peso pluma. O sea, el peso pesado, a un peso pluma se lo carga de dos bofetadas. Entonces, el peso pesado, por diferentes razones, que luego si quieres podemos entrar o no, porque son muy largas, decide que va a entrar, en vez de darle un tortazo y dejarlo cao en el primer asalto, va a entrar a un intercambio de golpes con el otro. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahora? Están cargándose el sistema energético ucraniano, destrozando ya no solo subestaciones, sino cosas parecidas, como se hizo al principio en el otoño de 2022,
en la época de Surovikin, ahora ya van directamente a no solo esto, que también lo hacen, sino por centrales térmicas, centrales eléctricas de todo tipo, menos las nucleares, que por el momento no las tocan, pero que se podrían apagar sin tocarlas. Y están cargándose refinerías de petróleo y están cargándose también depósitos de gas, etcétera. Es decir, lo van a dejar en el invierno sin gas, sin nada, sin energía. ¿Y esto qué supone? Porque no es que la población se quede sin energía y lo que supondría, por eso lo que decíamos antes, el pánico de los europeos, otra nueva ola de migración, porque si te quedas sin electricidad, incluso aunque fuera verano, es decir, te mueres de asco. Es decir, con lo cual la mayor parte de la población, o una buena parte, sobre todo el actor que pudiera, saldría corriendo, nueva ola migratoria a Europa y más problemas. Pero no, lo peor del sistema es que, y lo estamos viendo ahora cuando estamos viendo los ataques a las estaciones, como mostrabas tú el otro día y tal, es que los trenes, es decir, las locomotoras eléctricas ya no funcionan, porque sin electricidad tienen graves problemas. De hecho, los ucranianos las usan lo menos posible, pero no son fiables ya. Y no olvidemos que en la logística para mandar todo lo que le están mandando a las tropas que están en el frente, la mayor parte del recorrido se hace fundamentalmente a través de trenes, porque es la manera más económica, donde puedes poner un montón de vagones de carga, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Ahora, ya digo, si las locomotoras eléctricas, ¿qué te queda? Las diésel, que son las que más se utilizan. Pero ¿qué están haciendo los rusos? Atacando las locomotoras diésel, como vimos el otro día, y atacando los depósitos de gasolina, de diésel, etcétera, y las refinerías. Con lo cual te vas a quedar sin diésel también, aparte de sin máquinas. Es decir, entonces, a partir de ahí, la desesperación de los europeos les va a llevar a hacer otra chifladura. Ya veremos qué cosas se les ocurre. Y a ver cómo responden los rusos. Y esto no lo vamos a ver dentro de 20 años. Lo vamos a ver este invierno. Lo vamos a ver antes de que acabe el año. Sí, ahora, Fernando, las bombas nucleares tácticas o las armas nucleares tácticas de menor potencia destructiva que las estratégicas, lógicamente, presentan de todos modos una capacidad destructiva enorme. Las más grandecitas, el otro día esto lo recordaba Putin en Valdai, en el foro de discusión de Valdai, sí, no recuerdo cómo lo llaman exactamente. Sí, bueno, en Valdai. Foro de discusión en Valdai, sí. Más o menos las bombas de Hiroshima y Nagasaki presentaban entre 15 y 20 kilotones. Las armas nucleares tácticas actuales presentan en algunos casos hasta, ya un poquito grandecitas dentro de las tácticas, pero hasta 100 kilotones, ¿sí? Con lo cual... pero si es que, tremendo. Claro, Un escenario así generaría... además, la posibilidad de una escalada aún mayor hacia armas nucleares tácticas, claro, una cosa impredecible. Es que es un disparate, es decir, porque en el caso de que se pusieran los Tomahawk, no tendrían más remedio los rusos, vamos a ponernos en posiciones o respuestas extremadamente moderadas. Porque también han dicho que, bueno, esto lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que pueden atacar, se puede atacar de forma indirecta. Es decir, no tienes por qué lanzar un ataque contra Ucrania directamente o contra Europa o contra Estados Unidos. Puedes coger y mandarles armamento de más potencia a los Houthis en Yemen para que la flota norteamericana que pulula por allí la revienten. Exacto. Es una de las mil maneras, o a los venezolanos. Sí. O a Venezuela o a Irán, efectivamente. O a Irán, es decir, de hecho, a Irán lo están haciendo. No lo olvidemos, prácticamente casi todos los días están llegando aviones militares rusos con carga militar. Y además utilizando los Antonov 124, no los Ilyushin 76, que son mayores y que pueden transportar aviones con las alas plegadas y tal, luego les tiene que montar, pero bueno, es decir... ¿Qué cosas también vistos esos reportes, Fernando? ¿Qué cosa dentro de esos aviones rusos enviados a Irán? Ya varios.
en tu Se opinión. supone se supone, pero esto es muy difícil, básicamente de que les están mandando sistemas antiaéreos, se habla incluso del S-400. S-400, ¿no? Sí, Probablemente. se habla también, por supuesto, si les mandan aviones, les están mandando los famosos MiG-29, que eso se los pueden mandar porque de hecho los rusos no los están utilizando apenas en la guerra de Ucrania porque son interceptores. Sí. No Y tienen los mucho sentido. pilotos iraníes con experiencia debido a los viejos aviones MiG dejados por la Unión Soviética ahí. Claro, hay que decir que la aviación militar iraní, por eso ni siquiera se ocupa mucho de ella hasta ahora, era una birria, pero una birria completa, vamos, eran aviones de museo. Todavía tenían operativos, que es un milagro, no sé cómo conseguían que volaran los F-14, que en época se compraron en época del Shah, en los años 70. Eso era una cosa, vamos, tremenda, le deben quedar 4, pero bueno, en fin, una flota de F-5, de cosas así, o sea, de horrible, es decir. Entonces, bueno, por cierto, pues en su momento muy buen avión el muy F-14. bueno, Sí, en sí, su un gran momento. avión. Era el dueño del mar, porque era un avión de la Navy que se dedicaba, vamos, estaba en portaaviones y era el gran avión de los portaaviones. Lo que pasa es que era tan caro que al final dijeron, venga, lo retiramos y lo dejamos los F-18, que son más baratitos. Porque esto nos cuesta los millones. Sí. Pero eran estupendos. Pero claro, es decir, una cosa que podrían hacer, pues ese tipo de cosas. Podrían, ya digo, hacer ataques tipo Oreshnik en Ucrania, a ver si estos entran en razón. Si no, se podría atacar fundamentalmente a los europeos, que son más blandos, y les podías atacar, por ejemplo, atacando dentro de Europa fábricas de armamento europeas. Por ejemplo, una fábrica de Rheinmetall que estuviera fabricando algo para los ucranianos. Bueno, pues esa sí a otra. A ver si se enteran del mensaje. Que si no responden ante eso, no le va a quedar más remedio. Es decir, responden desescalando y buscando una solución, pues entonces tendrán que seguir. Si siguen escalando, pues tendrán que hacer otra cosa más dura. Y este es el problema, lo que tú señalabas. Claro, si seguimos así, aclavamos en las armas nucleares tácticas. Ellos ya han dicho que en el tema nuclear van a utilizar en principio cuestiones recíprocas. Pero cuestiones recíprocas, es decir, han dicho, si los norteamericanos, por ejemplo, hacen una prueba nuclear, nosotros haremos una también. Pero se entiende que no van a usar misiles tácticos si los europeos y los norteamericanos los utilizan. Ya digo, esto por una parte de esta extremada moderación de Putin que intenta contener al máximo las respuestas. Ya sabemos que tienen los Oreshnik en Bielorrusia. Pero fíjate la cuestión. Es decir, cuando estamos hablando ya de armas de cierta potencia, los Oreshnik son mucho más importantes que los Tomahawk, pero bueno, como los Tomahawk, que tienen muy pocos países, ¿eh? Es decir, los norteamericanos, esto no se lo venden a cualquiera, como le venden un tanque o no. Muy pocos países y países de la OTAN. Entonces, la cuestión sería, dice, bueno, sobre esto tengo que tener, eso es una de las razones además por las que yo creo que tampoco se lo van a llevarlos allí, porque no pueden, es decir, tienen que ir ellos, ponerse en Ucrania y llevar soldados. Es decir, es que no tiene el más mínimo sentido. Soldados norteamericanos para que operen esos misiles. Y como digo, los Oreshnik, por ejemplo, los han puesto en Bielorrusia, pero están bajo el control de los rusos. Es decir, no. Una cosa es que lo pongan y que más o menos estén allí, estas cosas, y no olvidemos, en un estado, Bielorrusia, que tiene un tratado de la Unión con Rusia, que supuestamente en algún momento pues tendrían que más o menos unificarse, formar una confederación o como se les dé la gana. Entonces, quiero decir que este tipo de armamentos no se le dan a cualquiera, y mucho menos te vas a implicar tú directamente en una guerra por dar estos armamentos. Yo creo que los Tomahawk no se lo van a dar
Lo que pasa es que tiene que estar mareando la perdiz un tiempo hasta que se le ocurra otra cosa a Trump. Es decir, Trump marea la perdiz, que si se los doy, que no se los doy, que ya me lo pienso, lo veremos. ¿Y qué harían ustedes con ellos? ¿Limpiar cristales o ponérselo en un coche para que fuera más rápido? Bueno, pues estas cosas, pero yo creo que no se lo van a dar. Vamos, es que no. Ni el más chiflado de la Casa Fernando, Blanca. sobre el final, Sí. queríamos presentar algunas cositas, algunas perlitas, algunas joyas Sí. de la geopolítica, pero ligadas al humor, como siempre en el final. 2.000 demoledores conectados y 1.250 me gusta. Un poquito bajo, ¿no, Fernando? Quizás entonces Sí, el no, humor para no la sé yo. próxima, mejor. Sí, porque, a ver, es algo muy bueno, es decir, es algo realmente divertido, pero si no hay, pues a Una de ver, las protagonistas, muy cercana a Fernando, la queridísima efectivamente. Annalena, la Hombre, queridísima Annalena, y después un debutante aquí, sí. conocido como, en el ambiente conocido como el señor Bean, Mr. Bean Bien. de la política europea, sí, europea, Europea, euroasiática, europea. Mr. Bean de la política europea. Em, Pero esto tiene que no, ser, porque además deliberemos, Fernando, corremos muchos 1.300 riesgos. ya, hasta 1.500, en 1.500 me gusta presentamos Sí, nuestros, sí, bueno, sí, sí. el final con humor. Si no, no. Yo de acuerdo contigo, Fernando, de acuerdo con vos, respecto a lo de los S-400 en esos aviones, Fernando. Indispensables para Irán. Y bueno, ya lo presentamos aquí, inminente ese ataque, Y de sobre aquí todo a poco. sistemas antiaéreos. Los chinos también les han dado. Ha habido aviones chinos que han volado en los últimos días, por ejemplo. Se entiende que se están preparando ante una cosa que es obvia, y es que va a haber una guerra o una segunda parte de la guerra. Porque los norteamericanos se siguen preparando. Quiero decir, ya no es que el portaaviones haya llegado y se haya colocado, no, es que siguen mandando más cosas. Entonces, bueno, es tan claro, o sea, es tan descarado que Sí, la guerra vamos, es decir, yo soy de los que pienso que de octubre no pasa. Es decir, o sea, estamos en octubre, ¿no? de acuerdo, sí, de acuerdo, Fernando. O bueno, o quizás el próximo mes, pero no mucho más que eso. Y por Fíjate que cierto, una de las cosas geopolíticamente esto, para ambos, para Rusia y para China, toda colaboración con Irán en este momento genera casi exclusivamente ganancia geopolítica para ambos países, porque determinaría el estancamiento, ¿sí?, de Estados Unidos. En el caso de participación directa de Estados sí, Unidos, determinaría estancamiento de los Estados Unidos ahí, el ingreso y de repente un fuego más, un foco de conflicto más, lo que pasa es sin que, posibilidad de salida sencilla. Para Israel también generaría muchísimas dificultades. Cierto que Rusia no, con respecto a Israel, presenta una política bastante particular. China un poquito menos, China un poquito más crítica de Israel, pero con respecto a Estados Unidos, todo ganancia. claro, no, pero tendrían también problemas. Problemas porque no olvidemos que lo que no quieren ni chinos ni rusos es que haya un cambio de régimen y que aquello se convierta en un caos. Un caos fracturado en diferentes provincias, aquí los azeríes, en el centro los iraníes, aquí los árabes, aquí los turmenos, aquí los beluches, que es lo que quieren los norteamericanos. Es decir, un Bueno, pero caos entonces, desestructurado. claro, pero entonces cuanto más fuerza, cuanto más puedan ayudar al régimen Claro, actual, claro, menor mejor. probabilidad de eso, claro. Claro, entonces, pero claro, estamos en una situación en la que los rusos, no olvidemos, están en una guerra con los ucranianos. Pueden dar, pero tampoco pueden hacer lo que podían hacer antes de la guerra. Es decir, de hecho, había una conversación estos últimos días entre Netanyahu y Putin, y evidentemente no han hablado de esto. Es decir, algo le habrá dicho Putin diciendo, mira, córtate un poco porque. Y por otro lado, los chinos les están fastidiando la ruta de la seda. No olvidemos que ya les están tocando las narices
en toda la ruta de la seda, en todas las caminos. Es decir, la ruta del norte la tienen en Ucrania cortada, y la jugada que hizo hace un par de semanas Polonia ha puesto a los chinos en estado de histeria. Que es que los polacos, aprovechando las maniobras Azad, me parece que eran, ¿no? Las rusas. Zapad 2025. Zapad Sí. 2025, Zapad 2025, dijeron, cerramos la frontera polaca, porque estas maniobras son muy peligrosas, tal, no sé qué. Pasaron las maniobras y los polacos dijeron, la frontera va a seguir cerrada, a cal y canto. Y los chinos perdiendo dinero porque todos los trenes que llegan a Europa por la ruta que funciona, que es la del norte, estancados en Bielorrusia, sin poder pasar a Polonia. Hasta que las presiones de los chinos hicieron que Donald Tusk, en la propia Asamblea de Naciones Unidas, que estaba allí, tuviera que salir diciendo, no, he dado orden a mis ministros para que abran inmediatamente la frontera. Es decir, por ahí ya no confían en los polacos. Se la pueden volver a jugar. Les queda la ruta intermedia. ¿Pero qué pasa? La ruta intermedia es la que pasa por Kazajstán y va hacia el Caspio. Pero ahí tenemos a los norteamericanos y a los europeos, pero bueno, sobre todo a los norteamericanos, que por un lado están provocando este último fin de semana la quinta revolución de colores contra Georgia, intentando cargarse al gobierno de Georgia, y que los azerbaiyanos y los armenios se han pasado al lado de los norteamericanos, por decirlo así de una manera muy... Con lo cual dices, esa ruta intermedia que tiene que pasar por Azerbaiyán, por Bakú, pues que me la pueden cortar cuando les dé la gana. Ojo, les queda la ruta del sur, que han fortalecido los últimos meses, abriendo nuevos trenes y tal. Pero claro, la ruta del sur pasa inevitablemente por Irán. Si caotizas Irán, a la porra la ruta del sur. Te quedan las marítimas con dificultades, porque la marítima normal es la que pasaba por el estrecho de Bab el-Mandeb y luego te vas al canal de Suez, y la que están promocionando como loco porque están viendo que no les queda otra. La ruta del norte. La del norte del Atlántico. Sí, claro, pero esa tiene problemas. Es decir, claro, entonces ahora mismo los chinos están diciendo, esta panda de tarados me van a cortar todo el comercio terrestre, por vía terrestre, con Europa, que es clave. Es decir, entonces, que caiga Irán no les interesa para nada. Porque ya saben además que es un aliado estratégico de China, y si cae Irán, pues uno menos que queda y más facilidad para ir a por los chinos. Ya lo están haciendo. Sí, efectivamente. Entonces, y ahí muy cerquita del sur del Cáucaso, cerquita ahí del sur de Rusia también. Para Rusia y para China, la presencia estadounidense ahí generaría enormes problemas, y el empantanamiento de Estados Unidos en Irán determinaría muchísimas dificultades para Estados Unidos contra Rusia y contra China. Por eso, para mí, todo ganancia cualquier apoyo a Irán. Los iraníes hasta el momento con acuerdos celebrados con ambas potencias, pero no acuerdos de defensa mutua. Bueno, eso ya quizás un paso mayor, pero sistemas antiaéreos deberían haberlos establecido tiempo atrás, Esto de que siempre sorprendidos por los ataques israelíes. Tenían los suyos propios, pero que no están mal, pero no tienen el nivel de los chinos o el nivel de los rusos. Pero, a ver, tenían ese 300, por ejemplo, pero no es lo mismo. Y al final, se supone que han aprendido de la lección de la guerra de los 12 días y ahora mismo se están preparando mejor. Eso es lo que parece. Ya veremos luego, pero... A propósito de preparaciones, Fernando, aquí tu queridísima Annalena, ella siempre bien preparada. Atención a esto. Esta segunda la parte que no ves en la entrevista. Pero bueno. Pero es que ¿cómo se ocurre ponerle una entrevistadora alta? Efectivamente. ¿Cuál es el problema? La entrevistadora más alta que ella. Por eso subida a un cajoncito ahí. Esto es de donde mete las botellas de Coca-Cola o lo que sea y tal, ahí. Un cajón de botellas, ¿no? Sí, o cervezas.
sí, es lo típico que llevas ahí el cajón de cervezas y tal. Y con, Pues le han y dado con la vuelta, como una tablita de madera, ¿no? tablita de madera, Para los ya, tacos. no se Sí, vaya a un sí, directo y la liamos, que se graba el sí, vídeo. sí, sí. Ahora, qué complejo el de los, no solo, es en este caso Annalena un caso, pero el de Macron también, el de Sí, sí, Zelensky con sí. unas plataformas así. ¿Cuál es el problema si una persona un poco más baja que la otra? Tantos complejos, estas personas tan acomplejados, tanto complejo de inferioridad, qué estúpidos. Pero bueno, presentamos a un nuevo contendiente en la Sí, disputa por entra fuerte. Sí. En el ranking entra con mucha potencia. Entra directo, es nuevo, pero promete. Y darnos muchas Este satisfacciones. Sí. con ustedes, Dorin Resian, el primer ministro de Moldavia, puesto ahí por la Unión Europea, No, de obviamente, Rumanía, ¿no? ¿No es de Rumanía? A ver. No, de Moldavia. Sí, De Moldavia, bueno, da igual, nacido sí. Son de parecidos. Moldavia, más o menos lo mismo. Sí, primer ministro del Interior de Moldavia entre 2002 y 2015 y desde decimosexto primer ministro de Moldavia desde febrero de 2023. Igual este gobierno moldavo quiere el Anschluss con la unificación con Claro. Rumania, así que Sí, más o sí. menos lo mismo. Bueno, atención acá. Cualquier parecido con Mr. Bean no Es pura responde a la coincidencia. casualidad. Atención a esto. Atención a este señor. A ver. Pentru al nord-este, prezentat! Hai! Para allá. Mr. Bean, este tío. Pero No 3 sabe qué veces. hacer. Sí, que voy para allá, Perdidísimo. me voy al otro lado. No, para allá no. ¿Qué hago? Siga usted, hombre. Bueno, esa no es la única, ¿eh? Atención a este. Ya. Acá confrontado con alguien enojado con este señor, con toda la razón. Alguien viéndolo ahí subiendo una escalera mecánica y atención al grito. Acá. Slugo! ¡Esclavo! Slugo sorosista! ¡Esclavo de Soros! Y el tipo ahí medio perdido. Ce-ai făcut de râs în fața la catedrală acolo. Hiciste No el știam ce control să papelón aveți. delante de la catedral, por lo visto recién, y ya la policía ahí, ¿no? Como, no, señor, expresiones de Si descontento estaba con hablando en nuestras... ruso, si estaba hablando en ruso, las 4 palabras que habla de ruso, si está diciendo suka no es lo que ponen ahí. Es algo mucho más gordo. Más fuerte. Es como jodido o jódete o una cosa así, pero más duro en ruso. Bien. O sea, esto se dice cuando ya el siguiente paso va a ser darte de tortas. Es decir, o sea, Bien. porque si te dicen esto, es muy heavy. Así como los episodios de Mr. Bean en distintos lugares, uno en el aeropuerto, otro en el restaurante, y en todos lados problemas. Acá con otros primeros ministros, acá con Está fuera de Macron. lugar. Sí, atención a este. Es increíble, Está... el de la derecha, atención. Sí, el de la derecha es nuestro hombre. Que sí, que no. ¿Qué hago? Me pongo. Ay, que me da, que soy tímido. Que me da no sé qué, que me separa un poquito. Y nosotros pasando diciendo, bueno, venga, ya nos hemos hecho la foto y Macron sigue hablando con esta señora, que no sé quién es. Pero vamos, dice que sigue la foto, que solo es para la foto, que necesitamos para la foto. Y otros ahí que no se saben dónde ponerse. Y ya está hecha la foto, ahora ya vete. Incluso los gestos parecidos a Mr. Bean, ¿no? Como Sí, esas miradas así. Bueno, este señor promete. Este señor le seguiremos atentamente porque... Recuerden ese nombre, Dorin Resian. Fernando, querido,
Un placer, como siempre, la charla. Comienza o ya comienza ahora, o ya comenzó hace un ratito, seguramente. Eduardo Bior. El nombre del programa de hoy no lo recuerdo ahora de memoria, si me ayuda aquí esto. El tema del programa de Eduardo hoy: facilita la paz en Gaza, la guerra en Irán. Interesante. Si la paz en Gaza va a acelerar un ataque a Irán o no. Es el tema de hoy con Eduardo Bior. A todos los demoledores y a las demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, la demoledora número 1, como siempre, mil gracias también. Nosotros de vuelta mañana con nuestra transmisión en vivo de los jueves, Fernando el viernes por aquí en DMP Geopolítica y el domingo nuevamente conmigo aquí en las charlas. ¿Verdad, Fernando, querido? Efectivamente, yo ahora cuando termine el programa, quedan unos 15 minutos, me saldré al balcón porque tengo que a esa hora pasan unos drones y quiero verlos, ¿no? Pues son muy bonitos y tal. Bueno, sí. Ahora cuando quiera un mensaje para vos, en lugar de las palomas mensajeras, podríamos un dron ruso mensajero. Sí, pero hecho, en ruso, escrito en cirílico. Escrito en ruso, bueno, no hay problema. Ahora te lo traduce cualquier cacharro de estos, inteligencia artificial, claro. Es decir, de hecho, a mí me han dicho ya que los servicios de mensajería, de WhatsApp y tal, todos estos, y los emails y tal, se van a sustituir por drones, ¿no? Entonces drones rusos, claro. Y entonces mandarán drones aquí y tal. Y que te quiero mandar un email, pues te mando un dron ruso que va por ahí a hacer, quién sabe, a hacer cosas malas en la zona gris y de paso ya pues te envía el email. Es decir, sí, un buen nombre para un disco de rock de los años 80. Peligro, drones rusos, ¿no? Pero sí, bueno. Dron. Querido Fernando. Que viene el ruso. Abrazo, abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.